Bien, vamos a ver entonces hoy día la última parte de el formulario, ¿no?, que estamos viendo, y vamos ya a hablar ahora de un poquito de la fiscalización y un poco de aquello que es ya el tributo omitido o el no presentar el formulario, en este caso 200, ¿no? Entonces, espérenme, voy a compartir pantalla. Bien, entonces estamos viendo en la pantalla el formulario 200, ¿no? En este caso estamos en el mismo formulario y ya hemos visto esta parte, ¿no?, tanto las compras como las ventas. Ahora vamos a hablar de un ejercicio en el cual no habríamos presentado el formulario y vamos a ver ahí lo que es el saldo a favor, ¿no?, más todo aquello que es el tributo omitido, ¿no? Es decir, esta parte vamos a ver ahora, pero con la particularidad de que ahora este formulario se presenta de manera virtual y se paga en la boleta 1000. Les voy a mostrar enseguida la boleta 1000, pues básicamente esta parte, ¿no?, del formulario, ¿ya? Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio y dice, espérenme un segundito. Bien, entonces como ven, tenemos el ejercicio en el cual dice que tenemos un tributo omitido de 2000 bolivianos, es decir, no se ha pagado este tributo, ¿no? Y dentro de ello entonces dice que nosotros tenemos que hacer el pago de esto, ¿no? Esta tasa del 4, 6 y 10% depende del tiempo en el que te hayas trazado. El 4% en este caso es para el retraso que tiene que ver con, por ejemplo, menos de 2 años. De 2 a 4 años el 6%, que es la tasa bancaria, y de 8 años para adelante es el 10%, ¿no? Aunque eso de 8 años tiene que ver mucho con la prescripción tributaria, que en otro momento vamos a ver. Entonces con ello nosotros nos están diciendo lo siguiente, ¿no? En este caso dice que nosotros, a ver, vayamos al ejercicio. Sí, teníamos, dice, en este caso, que pagar, por ejemplo, la fecha de vencimiento era el 20 de noviembre, ¿no?, del año 2022, estamos hablando ahora, ¿no? Entonces este era el periodo de pago, perdón, ese era el periodo de pago, ¿no? Y la fecha de pago tendría que ser, en este caso, la fecha de pago va a ser, dice, el 23 de marzo. Es decir, de noviembre a marzo no hemos pagado el impuesto, no hemos presentado el formulario en el periodo que nos correspondía, que era diciembre, en este caso el periodo de octubre, perdón, en noviembre no lo hemos presentado, y el pago dice que es el 22 de marzo, es decir, esta fecha nos estamos poniendo al día, valga el término, ¿no? Entonces, desde la fecha en que yo debería haber presentado, que era el 20 de noviembre, a la fecha de pago, que es el 22 de marzo, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer el cálculo de aquello que se llama
accesorios, ¿no? Es decir, el mantenimiento de valor, intereses y multas dependiendo qué es lo que pase. A ver, déjenme un ratito. Entonces ahí, ¿no? Luego les voy a hablar de la fiscalización. Entonces, en este caso hay que trabajar, como hemos explicado ayer, por UFBs. En este caso tenemos la UFB inicial, que es en este caso al día siguiente del periodo en el que no he cumplido o la fecha en el que debería haber presentado. En este caso entonces la UFB inicial va a ser al día siguiente del plazo cumplido, es decir, el 21 de noviembre es la UFB, en este caso inicial, ¿no?, de vencimiento. Y la UFB final es la fecha de pago, es decir, en este caso el 22 de marzo, ¿sí? El 21 de noviembre, que ya estoy en multa, en mora, no he presentado, ese momento es el día siguiente, ¿sí?, de aquello que significa el pago el pago, ¿no? Esperen un segundito. Bien, a ver, volvamos entonces a compartir, ¿no? Entonces, como ven, ¿no?, el momento en el que entro en multa, en mora, en incumplimiento de deberes formales, es el momento en el que no he presentado el formulario, o podría haber presentado pero no he pagado, ¿no?, el impuesto. Entonces esa es la fecha de vencimiento, que en ese momento es el día siguiente del plazo cumplido. Ese es el momento de la UFB inicial, ¿no? Y 2, 3, 4, 5 meses, un año, etcétera, el día en que yo pague la deuda que tengo, eso es la UFB final, ¿no? Entonces, obviamente estos valores los sacamos de el Banco Central, ¿no es cierto? Entonces, en este momento nosotros tenemos, dice, esta multa, ¿no? Es decir, nosotros no hemos presentado esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular los días de mora. En este caso, cuántos días me ha atrasado, ¿no? En este caso dice, a partir del 21 de noviembre al 30 de noviembre del 2022 son 9 días, ¿no? Todo lo que es diciembre 2022 a febrero 2028 son 3 meses, 90 días, tomando en cuenta que se toma el año bancario, es decir, todos los meses a 30 días, 360 días el año también llamado comercial, año comercial de 360 días, en el cual todos los meses tienen 30 días, ¿no? El año calendario son 365 días, pero en este caso se toma el año bancario, el año comercial también se llama, o principalmente comercial, que es 360 días, en los cuales todos los meses tienen 30 días, ¿no? Entonces, del 1 de diciembre al 28 de febrero del 2023, tomando en cuenta que en marzo estoy pagando la deuda o estoy reconociendo la deuda, son 90 días. Del 1 de marzo al 21 de marzo, tomando en cuenta que el último día no lo estoy tomando en cuenta, que es el 22, son 21 días. En este caso entonces la suma total de atrasos, si quieren, son 120 días, ¿no? Estos 120 días entonces me van a servir para hacer el cálculo de los intereses, ¿no? Entonces, cuando no hemos presentado el impuesto, hay una multa, ¿no? Hay una multa que es distinta para las empresas jurídicas que para las empresas unipersonales. En un momento más les voy a mostrar esa parte. Y en este caso la tasa de interés anual, o sea, acá para jugar estamos poniendo el 10%, pero vuelvo a repetirles, enseguida les voy a mostrar cómo se aplica el 4, el 6 y el 10%, pero para jugar estamos haciendo el 10%, es una tasa bancaria anual. Entonces, lo primero que tengo que hacer es realizar el mantenimiento de valor.
¿no? El mantenimiento de valor tiene que ver con que yo actualice el tributo emitido, que en este caso son los 2000, por la UFB final sobre la UFB inicial. En este caso entonces, tomando en cuenta la UFB final de 2.39, ¿sí? 2.3934 y la inicial 2.123, ¿no? En este caso menos 1 por el tributo emitido, que son los 2000, es decir, esto no he pagado, ¿no? Ahora, ¿de dónde ha salido estos 2000 antes de pasar a esto? Acá, ¿no? Acá 345.000, aquí 125.000, aquí nos salía, dice, una diferencia a favor del fisco de 28.000, ¿no? A ver, acá vemos, póngale aquí, nos vamos a acercar un poquito. Entonces tenía ventas, digamos, 105.000, jugaremos con compras, a ver, digamos 80.000, 10.000, la diferencia 3.000, un poquito más. Entonces voy a subir esto, espérenme. Espérenme, a ver, aquí estamos jugando más, espérenme. Ya, más o menos así, ¿no? Entonces acá están los 2000, ¿no? En este caso los 2000 que no habríamos pagado. Como no se han presentado este formulario, no se ha presentado, entonces ahí tenemos el tributo emitido de 2000 que no se ha pagado. Tienes la posibilidad de presentar el formulario, pero igual a la fecha de pago esta deuda que tienes igual se te va a actualizar, pero por lo menos evitas la multa del incumplimiento de deberes formales por el pago del o la presentación del formulario, que son 150 UFBs. Enseguida vamos a ver esa parte. Entonces ahí habría surgido, es decir, teníamos ventas, teníamos compras y en ese momento surgía los 2000 de tributo, ¿no? Pero que no se había pagado. ¿Cuándo tenía que pagar estos 2000? Tenía que pagarlo, como ven acá, el 20 de noviembre. No he pagado. Hay una ¿cómo les puedo decir? Hay un momento en el que yo me puedo arrepentir y sé que no he pagado mi impuesto, puedo pagar más adelante. Eso se conoce con el nombre de arrepentimiento eficaz. Entonces al 22 de marzo yo decido pagar porque sé que debo el impuesto, entonces tengo un tributo emitido, ¿no? Entonces lo primero que el servicio de impuestos va a hacer es calcular el mantenimiento de valor. En este caso entonces estos 2000 por el tipo de cambio final sobre el tipo de cambio inicial menos 1, ¿sí? Y haciendo operaciones, si dividimos 2.3934 sobre 2.123, el mantenimiento de valor 1.1893 menos 1, 0.189385 por 2000, entonces el mantenimiento de valor es 378. ¿Ya? Entonces miren,
aquí en el formulario tengo que ir llenando esto. Vuelvo a repetir, esto ya se llena en lo que es el formulario 1000 o la calculadora tributaria, que en un momento más lo voy a mostrar. En este caso entonces la diferencia a favor del fisco era 2000, ¿no es cierto? Ahora no tengo saldo a favor, ¿sí? Entonces acá los 2000 debo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tributo omitido? Miren, el tributo omitido, vamos a ir pintando acá con color. El tributo omitido son los 2000. Estoy actualizando el tributo omitido. En este caso nuestra actualización era 378,77, 379, ¿no? En este caso entonces tributo omitido 379. Ahora, interés sobre el tributo. Entonces el segundo paso es el cálculo del interés, ¿no? Del interés, ¿sí? En este caso entonces la fórmula que aplica la calculadora tributaria es la siguiente: interés es igual al tributo emitido en bolivianos, los 2000 actualizado, es decir 2378, tomando en cuenta, miren, que el tributo emitido es 2000, la actualización es 378, y con ello entonces nuestro tributo emitido actualizado es 2378,77 por 1 más la división de R, donde R es el tiempo, la tasa de interés, sobre 360 elevado a la n, donde n es el tiempo, por o menos el mismo tributo actualizado. Entonces aplicando esta fórmula, ¿no? Tributo emitido actualizado 2378 por 1 más, ¿no?, la tasa que era 10.07%, en este caso 0.1007 sobre 360 por 120, ¿no? Estos 120 días, de acá hemos sacado, ¿cierto? Los 120 días, elevado a los 120 días menos los 2378. Entonces haciendo operaciones, ¿no? Nosotros tenemos ahora un interés calculado de 80,50, en este caso 51 para el formulario. Entonces el interés sobre el tributo actualizado, en este caso 51, ¿no? De ahí sale esta parte. Multa por incumplimiento de deberes formales. A ver, déjenme ver esto, ahora sí les voy a mostrar la multa, espérenme. Espérenme un ratito. Bien, entonces, ¿qué es un incumplimiento a deberes formales? A ver, vamos a ver. Miren, las resoluciones del Servicio de Impuestos indica que el incumplimiento de deberes formales tiene que ver con que no estés cumpliendo tus obligaciones, ¿no? Tanto si eres una empresa, por ejemplo, del régimen general, o inclusive si eres un comerciante minorista que no está pagando los impuestos en el periodo establecido. Entonces todos tenemos formalidades de cumplimiento: sacar el NID, exponer el NID, presentar información tributaria, formularios, RCB, pagar el impuesto, etcétera. Entonces eso es tu deber formal, y cuando no lo haces, entonces a eso se llama incumplimiento a deberes formales, ¿no? Entonces el Servicio de Impuestos, en la resolución de directorio número 10.17.15, la 10.18.38, 10.17.25, etcétera, clasifica distintos deberes formales. Son alrededor de 284 deberes formales y 83 deberes formales generales para todos. Dependiendo del tipo de empresa, el tipo de actividad, llegamos a más o menos 284 incumplimiento a deberes formales, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? No inscribirte, no tener tu NID, no inscribirte en el registro de contribuyentes,
¿sí? En este caso la sanción, por ejemplo, es clausura inmediata, es decir, inmediatamente te obligan a que saques tu NID, ¿no? Ahora, si no has, por ejemplo, actualizado la información, es decir, has cambiado de domicilio, por ejemplo, y no has avisado, no has cambiado de domicilio en tu NID, la multa en este caso son 150 UFBs para personas naturales y 300 UFBs para empresas o personas jurídicas. Más o menos a 2.50 está la UFB, a 2 redondearemos. Entonces son más o menos 300 bolivianos de multa, y en el caso de empresas 600 bolivianos, 600, 700 bolivianos. Y se va sumando en relación a la fiscalización que te hacen y cuántos incumplimientos vos no has presentado, ¿no? Por ejemplo, acá en lo que hemos visto ayer, si no presentas el libro de compras y ventas hasta las 11:59 del 9 de cada mes, inmediatamente ya tienes multa, ¿no? Te has olvidado, hoy día es, digamos, 10, ayer era 9, te has olvidado, te acuerdas en este momento que no habías presentado el RSB, así sea sin movimiento, entonces tienes una multa de 500 UFBs si eres una persona natural y 1000 UFBs si eres una persona jurídica, es decir, más o menos 2500 bolivianos solamente por no presentar el RSB. Entonces, como no has presentado, por ejemplo, el auxiliar de bancarización, por ejemplo, 300 UFBs, ahora va a ser por mes, antes era anual, ahora va a ser mensual, ¿no? Después, digamos, más allá de que no tienes empleados, por ejemplo, no has presentado, vamos a ver los formularios, en este caso el formulario 200, ¿no? En este caso, entonces, tú tienes que, vamos a encontrar aquí, tienes que pagar también una multa, ¿no? Entonces, miren, las multas están clasificadas, el incumplimiento a deberes fiscales está clasificado en distintos aspectos que ustedes lo pueden ir viendo y entendiendo que si no presento información al servicio de impuestos, entonces yo tengo que tener en cuenta que tengo multa, ¿no? Vamos a ver aquí, espérame. No presentar declaraciones juradas, no hemos presentado el formulario, 100 UFBs como empresa, ¿no? Por formulario, así sea 200 y 400, son 200 UFBs por mes, no has presentado durante un año, imagínate cuánto es, ¿no? Y en el otro caso, ¿no? El incumplimiento no de regímenes especiales, el régimen tributario simplificado, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el incumplimiento a deberes formales. Ahora, espérenme, vamos a hablar un poquito también de lo que es, en este caso, la fiscalización del servicio de impuestos. Espérenme un segundito. Voy a abrir un archivo para que más o menos me entiendan de lo que estamos hablando. Espérenme. Ya les comparto entonces pantalla. A ver, la fiscalización del servicio de impuestos es también llamada auditoría tributaria. Dependiendo del autor, dependiendo de la visión del profesional, hay un concepto que se llama auditoría tributaria y auditoría impositiva. La auditoría tributaria, por lo menos desde mi concepto, es aquella que lo realiza el servicio de impuestos determinado por ley, determinado por todo aquello que es el código tributario, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso que es, si quieren, automático, es una fiscalización, una revisión estructurada ya por el servicio de impuestos y que generalmente se hace al tributo que no se ha pagado, ¿no? Entonces, por eso se llama auditoría tributaria. Pero la auditoría impositiva es una función, llamaremos así, de la unidad de auditoría interna de cada empresa y obviamente también una forma de ser del profesional que asegura que la empresa, sea personal o jurídica,
esté cumpliendo con todos los aspectos tributarios, es decir, como hemos visto, que se esté cumpliendo toda esa lista de posibles incumplimientos a deberes formales. Entonces, en resumen, una auditoría impositiva, o que el contador, el empresario tenga cultura tributaria, y en esa cultura tributaria el principio, le vamos a llamar así, de cumplir con todas sus obligaciones tributarias, eso se llamará auditoría impositiva. Es decir, la auditoría impositiva es aquel acto en el cual verificamos si hemos cumplido o no con todos los procesos, ¿no? O que estamos cumpliendo, o previniendo el incumplimiento. Por eso la auditoría impositiva lo hace la empresa antes de, o para ver que sus procesos estén bien cumplidos, ¿no? Procesos, declaraciones, etcétera. Y la auditoría impositiva o fiscalización del servicio de impuestos que hace es cuando tú no has pagado el impuesto, es decir, se ha realizado el incumplimiento de deberes formales, y obviamente revisa, ¿no? El que tú estés cumpliendo con tus deberes fiscales, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista ya técnico, si no tienes NID, teóricamente nunca te van a hacer una auditoría tributaria, pero si tienes NID, en algún momento te van a hacer una fiscalización, que es básicamente una auditoría tributaria. Entonces, la fiscalización que hace el servicio de impuestos es básicamente determinar y cobrar el tributo emitido, ¿no? Obviamente respaldada por la norma, el código tributario y las leyes tributarias, ¿no? Esta fiscalización tiene el objetivo de determinar la deuda tributaria, es decir, que el contribuyente, el sujeto pasivo, no haya cumplido con el ordenamiento legal y no haya cumplido con sus obligaciones. Quien lleva adelante esto es la administración tributaria, el servicio de impuestos, en base a esa norma que te he mostrado, las resoluciones de directorio, que son las resoluciones del incumplimiento a deberes formales, o el reglamento de aplicación operativa al procedimiento de determinación de deuda, respaldado con la resolución 10005 del año 2003. Entonces, sobre esa base, el servicio de impuestos hace una verificación de cumplimiento de impuestos a través de un proceso. Primero, una orden de fiscalización que generalmente es automática, es decir, el software, el SIAT, por ejemplo, ya directamente determina que no has presentado, por ejemplo, RSB, formulario 200, etcétera. Automáticamente entonces se hace una verificación. Una vez que los funcionarios del servicio de impuestos te solicitan información, o van inclusive en una fiscalización total a revisar tu información financiera, entonces esos auditores, esos fiscalizadores del servicio de impuestos elevan, ¿no?, un informe, ¿no?, que se llama vista de cargo. Esta vista de cargo es el informe definitivo que tú no has cumplido con los impuestos. El trabajo que hace en la revisión el servicio de impuestos, las hojas de trabajo, en otras palabras, se conocen como actas de contravención, que tienen que partir de una orden de fiscalización. Entonces ahí surge la revisión fiscal, y este informe termina en una resolución determinativa sancionatoria, ¿no? Es decir, hasta aquí es toda esta parte, no lo realiza en este caso el servicio de impuestos, ¿no? El servicio de impuestos nacionales, que es el que está facultado por la norma tributaria a realizar en este caso la fiscalización. Una vez que ha salido esta resolución determinativa, sancionatoria y otras, ¿no?, el Estado boliviano pasa a hacer el cobro coactivo. Este cobro coactivo ya no lo hace el servicio de impuestos, sino este cobro coactivo lo hace el Ministerio Público con ayuda de la policía, de la Procuraduría del Estado. Es decir, esto ya no lo hace el servicio de impuestos, sino aquí va a pasar a los procesos, al órgano judicial, ¿no? Es decir,
los tribunales, en este caso impositivos, los tribunales de justicia determinados para la cosa tributaria, son ellos los que van ahora a realizar el cobro coactivo. Acá en el cobro coactivo surgen tal vez lo que ustedes han visto como la anotación preventiva de bienes, el remate de bienes, etcétera, ¿no? Entonces el juez tiene que ordenar ese remate de bienes, no el servicio de impuestos. Ahí surge entonces este proceso de fiscalización. Ahora, ¿de dónde surge? Del incumplimiento a deberes formales que hemos visto hace un momento y que básicamente tiene que ver con aquello que significa la lista, si quieren, de todo aquello que es el incumplimiento a deberes formales, es decir, se va sumando, ¿no?, cada una de estas cosas. Imagínense aquí, mira, a ver, vamos a ir jugando un poco, partimos desde arriba. Miren, nos ha venido una fiscalización, ¿sí? No hemos exhibido el NID, ya tenemos 300 UFBs de multa, ¿sí? No hemos presentado declaraciones por todo un año, tanto IVA como IT, es decir, 2 formularios por mes, 100 por formulario, 24 formularios, tengo 2400 UFBs. Por cada formulario no he enviado el libro de compras, entonces tengo también 24.000 UFBs, 12.000 UFBs, porque son 12 meses que debería haber mandado, ¿no es cierto? En ese caso entonces tengo que ir sumando el incumplimiento a deberes formales, ¿no? Tampoco, digamos, he mandado el auxiliar de bancarización. Sumale, miren, ya son bastante, ya son alrededor de 25.000 UFBs, más o menos, solamente por multas, ¿sí? 60.000 bolivianos de multa. Imagínate si tuviera trabajadores, no he mandado las premisas tributarias, no he presentado estados financieros, entonces la multa va creciendo. Por eso no dice de dónde sale tanta multa, es que ha sido incumpliendo muchas de estos ítems de la norma del incumplimiento a deberes formales. Entonces, en nuestro ejercicio, lo único que vamos a hacer ahora es que tenemos una multa, en este caso una multa por no haber presentado el formulario 100 UFBs al tipo de cambio de la fecha de pago, que es 2.3934. entonces tengo una multa de 239,34. Entonces miren, mi deuda tributaria está compuesta por el tributo omitido 2000, los 2000, que es el tributo omitido. Se ha actualizado, dice, esa deuda a través de la calculadora tributaria, etcétera, que en un momento más les voy a mostrar, ¿sí? Y en este caso se ha mantenido el valor y se ha cobrado un interés por 120 días y nos están cobrando una multa por incumplimiento. Estos 2000 entonces se han convertido en 2698. Y aquí en el formulario, entonces miren, la multa por incumplimiento eran 239,240 bolivianos redondeando, ¿no? En este caso entonces dice la presentación fuera de plazo, ¿no? En este caso entonces esta es la multa por presentación fuera de plazo. Ahora hay una multa, dice, por incremento del impuesto determinado en declaración jurada rectificatoria. Esto es cuando has pagado menos impuesto. En este caso no es el ejercicio, no es nuestro ejercicio. Entonces lo dejamos en blanco. El total de la deuda, miren, 2000 más 379 más 51 más 240, 2670, que ha salido seguramente de acá, ¿no? Obviamente hemos ido redondeando, por eso sale 2670. Entonces ahí surge la multa por incumplimiento. En este caso entonces el saldo a pagar son los 2670, ¿no? Ahora dejo de compartir, hemos visto esa parte del formulario. Espérenme, les voy a mostrar ahora la boleta 1000 en la cual se pagan estos tributos omitidos cuando nosotros estamos fuera de plazo, ¿no? Se paga en la boleta 1000, ya no en el formulario 200, ¿no? Vamos a mostrarles la boleta 1000, espérenme un segundito, que es lo mismo, esa casillita o esas casillas que hemos visto, que es lo mismo, ¿no? Entonces, espérenme, vamos a compartir.
Bien, entonces ahí tenemos, miren, la boleta 1000 que tiene básicamente la información que es en este caso, que es en este caso el número de orden, es decir, del formulario, es decir, este número de orden, espérenme, les voy a mostrar. Este es el número de orden con este formulario que ya no he presentado, pero sí estoy presentando con multa, ¿no? Con este número de orden se empieza a presentar la boleta 1000 que respalda o que es el respaldo del pago. El NID, el mes, el año y obviamente la fecha de pago, ¿no? En este caso dice si esto se utiliza para, por ejemplo, si fuera un plan de pagos, no es el caso. Entonces, ¿cuánto debíamos? 2000. ¿Cuánto es el mantenimiento de valor? 379. Interés 81, ¿no? Y la multa por incumplimiento 239. Con ello entonces estoy pagando 2699, 2700 que hemos visto también, y con ello estoy presentando ahora esta multa por incumplimiento. Entonces, cuando yo no pago el formulario, no presento el formulario y no pago el impuesto, en ese caso entonces a eso se llama tributo omitido, ¿ya? Espérenme, ahora voy a mostrarles la calculadora tributaria. Espérenme un segundito. Bien, entonces vamos a ver en la pantalla ahora, espérenme. Bien, estamos viendo entonces en la pantalla la calculadora tributaria del servicio de impuestos, ¿no? Y en este caso no voy a trabajar con mi NIT. Vamos un poquito a inventar los datos. Vamos a poner el año 2022, ¿no? Estamos 2022, ¿no? En este caso dice el mes era noviembre, ¿no? Tipo de contribuyente, empresa unipersonal, mi centro de atención La Paz 2. En este caso vamos a ver que era el impuesto al valor agregado, ¿no? El formulario, el 210 que vamos a ver después, y en este caso la fecha de vencimiento que sería el 21 de diciembre del 2022, asumiendo que hasta el 20 puedo pagar, ¿no es cierto? Fecha de cálculo hoy día, ¿no? En este caso 22 de enero, ¿no? Hoy día, digamos. Entonces, tributo emitido, vamos a poner los mismos 2000, ¿no? Los mismos 2000. Entonces, cálculos. Obviamente aquí va a variar un poco por la UGB que hemos cambiado. Entonces, como ven, espérenme a ver. Aquí calcular. Lo estamos haciendo mal. Espérenme, ahí ya era la multa. A ver, espérenme, aquí estamos haciendo algo mal. Ah, ya. ¿Saben por qué? Porque hoy día es feriado, por eso no vamos a, miren, voy a cambiar al 23, que va a ser, no, al 22, 21 que era ayer, sí, al 21, y van a ver, miren, a ver, espérenme, ahí está, ¿no? Entonces me ha calculado la deuda tributaria, ¿no? Como ven, entonces, miren, teóricamente yo debo el impuesto, la tasa de interés porque es menor a 2 años mi deuda, ¿no? En este caso entonces es 4%.
días de mora desde el 2022 a la fecha 762, es decir, 2 años. El tipo de cambio de la UFB a ayer, que era día hábil, y de ese momento, de ayer que era día hábil y de ese momento en el que tenía que pagar, inicial y en este momento la final. Aquí le llama la final actualización y a la inicial de vencimiento. Tributo emitido 2000. Como es una empresa unipersonal, solamente 50 me ha presentado. Esperen, se ha congelado la pantalla. Esperen, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Esperen. Ya se está viendo, ¿no? Entonces, como ven ahí, ¿no? Ya hemos hecho el cálculo. Ahorita vamos a volver a la misma pantalla y dice que nos están cobrando el 4%, 2 años y días de retraso, UFB de actualización, que es la final, el día de hoy, ayer, porque hoy día es feriado, y la UFB de vencimiento, que es el 21 de noviembre del 2022, ¿no? Entonces debía 2000, me han multado con 50 bolivianos y mi deuda tributaria estaría compuesta por lo siguiente: tributo omitido 2000, mantenimiento de valor 154, interés 190, multa por fuera de plazo 130, ¿no? 130 UGBs, 50 UGBs, ¿no es cierto? 130 bolivianos, más o menos 250 la UGB, 251 como en este caso. Entonces mi deuda es en este caso 2474. Entonces más o menos lo que hemos hecho en Excel, pero que en este caso se aplica con la calculadora tributaria. Vamos a volver a la calculadora. Espérenme, vamos a volver a la calculadora en este momento y vamos a hacer otro cálculo. Ya, entonces espérenme, vamos a, si no se ve me dice. Espérenme, vamos a cerrar la otra pantalla. Ya, entonces el mismo NID, en este caso vamos a hablar, ahora hablaremos del 2019, ¿no? Del 2019, ¿sí? Casi los mismos datos, ¿no? Los mismos 2000, la misma, en este caso, fecha, automáticamente ya pone como ven, ¿no? Y pasamos al cálculo, ¿no? Entonces lo mismo, miren. Espérenme, vamos a volver a salir para que pasemos a la otra pantalla. Ya, entonces ahí tenemos otra vez el dato. Miren, lo mismo, ¿no? Por los 2 primeros años me cobran 4%, por los otros años 6%. Entonces aquí voy a tener dos tasas. ¿Por qué? Porque es más de 2 años de retraso. Entonces son 1856 días. Por los 2 primeros años me cobran el 4% y por los restantes años el 6%, ¿no? Entonces, como ven, lo mismo, miren, deuda tributaria 2000, mantenimiento de valor 225, intereses 543, mucho más alto el interés que el mantenimiento del valor, y la multa por no pagar, en este caso 2838, ¿no? Entonces, de esa manera es que el servicio de impuestos, o nosotros también, podemos calcular la multa por incumplimiento. Pero es básicamente lo que hemos hecho, ya sea que hagas con un cálculo manual o en este caso con la calculadora. Recomiendo que lo hagan con la calculadora, varía siempre un poquito,
Entonces estos datos, miren, 2225, 543, tenemos que ponerlo en el formulario, ¿no? Si bien nosotros aquí, espérenme, voy a compartir nuevamente, tenemos el formulario, en este caso el formulario, entonces esos datos, los 2000, los 379, los 240, los sumo en lo que es esta columna, el rubro 4, ¿sí? Y una vez que tengo presentado este formulario, entonces para ir al banco aplico la boleta 1000 o directamente en el software del SIAT ambos formularios y me da directamente el número de trámite nomás ya. Y con ese número de trámite tengo que ir al banco y pagar en este caso los 2699. Con ello entonces se ha cumplido con este formulario, que es el formulario de 200, con esta parte que es la determinación de la deuda tributaria. Eso, pero en el caso de que no presente, ¿no? Ya después, ¿no? Las últimas columnas es simplemente jalar saldos, ya sea que tengas o no multas por incumplimiento, cómo estás pagando, en este caso en efectivo, en valores, por ejemplo, tiene que ser, puede ser en cheque, pero tiene que estar sujeto a verificación, es decir, el cheque tiene que ser, ¿cómo se dice? Certificado, ¿no? Certificado, es decir, certificado que hay fondos para pago de impuestos. Y si es que hubiera en algún caso permutas, entonces tendrías que declararlas acá. Permutas casi que no hay, ¿no? Pero bueno, si hubiera ese caso te ponen acá. Y finalmente quién firma, quién es el que está declarando, etcétera. Entonces con ello han visto que el pago del formulario 200 no es muy complejo, tampoco es demasiado fácil. Hay que saber adecuar al tipo de empresa en el cual estás. Nos falta ver el formulario 210, que lo vamos a ver mañana. En cuanto a lo que es la exportación, voy a explicar con mayor detalle qué es el formulario, o qué es la exportación, dónde se origina el tributo y qué datos hay que tener en cuenta del formulario 200, porque es un poquito más de información operativa, le vamos a llamar así, en el formulario 200, pero después el llenado es bien sencillito, pero sí hay que tener cierto tipo de información. Por eso os voy a explicar un poquito más qué es propiamente la exportación. Entonces, si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? Que metan ahí abajo un ratito, pues. Que metan ahí abajo un ratito. Ahorita va a terminar. Ya, si no hay preguntas, entonces ahora voy a hablar con más detalle de la bancarización y mañana vamos a hablar de la exportación más lo que es la ¿cómo se llama? La certificación del formulario y el IVA proporcional. Entonces, un poquito quizá me voy a extender mañana. Mañana también vamos a ver un poquito del IT, que es mucho más sencillito, mañana y el viernes, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora la particularidad que existe de este concepto que es la bancarización, ¿no? La bancarización, un poquito más a detalle lo que hemos explicado en la anterior clase. Déjenme un ratito abrir unos archivos para que vayamos mostrando qué es ahora esta nueva forma de presentar la bancarización. Obviamente lo voy a hacer de manera superficial, es mucho más complejito, y ya en febrero voy a hacer un seminario, los voy a invitar también para que veamos con mucho más detalle lo que es el concepto de bancarización. Espérenme, a ver, vamos a ahora abrir unos archivos, espérenme un ratito.
Bien, paso a compartir entonces ahora primero los conceptos de la bancarización. A ver, bien, entonces el año pasado ha salido la resolución 102421 que habla del nuevo procedimiento de bancarización, entendiendo que bancarización es un concepto de utilizar el sistema bancario para registrar las compras y registrar también la salida de efectivo a través de las compras, ¿no? Entonces esta resolución, la 102421, es el marco regulatorio ahora del tratamiento contable de las transacciones comerciales mayores a 50.000 bolivianos, que tiene la particularidad principal que hasta el año pasado se presentaba anualmente, ahora se tiene que presentar mensualmente en un periodo de 60 días cumplido el mes, ¿no? Entonces esa es básicamente la primera actualización de esta norma 102421, ¿no? Entonces la bancarización es básicamente la utilización de el sistema bancario, ¿no? Esta tiene el respaldo del Código Tributario, en el cual se habla de los documentos fehacientes de pago. ¿Qué es un documento fehaciente de pago? Es un documento que respalde la transacción comercial que has hecho. Un recibo de caja, por ejemplo, sí es un documento también, pero no es tan importante, o valga el término, tan fehaciente como un pago o una transferencia o un depósito que se haga en el banco, ¿no? A ver, para que me entiendan, más creíble, valga el término, es un documento que te lo emite el banco, por el cual certifica que ha habido el pago, que un documento, un recibo que lo hagas tú y que de alguna manera tenga solamente una firma, por ejemplo, en un recibo de caja, por ejemplo. Entonces la ley 2492 o el Código Tributario habla de que el mejor documento fehaciente de pago para demostrar el cumplimiento de la obligación tributaria es a través del sistema bancario. Ahí surge entonces el documento fehaciente de pago. Estos documentos de pago han sido modificados, si quieren, por la ley 62, ¿no? En este caso, entendiendo que se habla ya que las transacciones son virtuales, ¿no? Es decir, las transferencias bancarias, etcétera, se han hecho mucho más vigentes a partir de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese momento, la ley 62 indica que un documento fehaciente de pago puede ser inclusive una certificación virtual de tu transferencia, ¿no? Ahora, la resolución del año 2015, la resolución 17, que era, digamos, la primera forma, si quieren, de presentar en este caso la transferencia bancaria, la bancarización, ¿no? Ahora entonces está respaldada por la resolución 102421, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es el objeto de la bancarización? Que las transacciones iguales o mayores a 50.000 se hagan necesariamente a través de del sistema bancario, ¿no? Por ejemplo, las transferencias del derecho propietario, como la compra de un vehículo, ¿no? Espérenme, espérenme un segundito, vamos a cambiar de diapositiva, espérenme. Espérenme un segundito.
Bien, entonces este concepto de bancarización tiene que ver básicamente con esto, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que hagan o que realicen una operación comercial, sea compra o venta, ¿sí?, mayores a 50.000, iguales o mayores a 50.000, entonces tiene la obligación de presentar en este caso el registro de bancarización, ¿no? Para ello entonces este registro dice debe tener, por ejemplo, ciertos datos como la razón social, el número de transacción, etcétera, ¿no? Dentro de ello, el Servicio de Impuestos nos proporciona un formato para la bancarización y este documento ahora tiene que presentarse de manera mensual, ¿no? Ya no tanto de manera anual, sino de manera mensual. Entonces, como hemos visto ya el primer día también, en este caso el formato, hemos dejado de compartir, el formato de la bancarización, ¿sí?, tiene el siguiente formato, ¿no? Primero, hay que presentar las ventas mayores a 50.000. Para ello entonces dice que tenemos un número correlativo en el formato, un tipo de transacción, uno cuando sea una venta no sujeta al IVA, por ejemplo la venta de bienes muebles, ¿no? También en el caso de las exportaciones hay que presentarlas acá, ¿sí? Y el número 2, si estas fueran unas ventas con emisión de factura, que es lo más tradicional, ¿no? El número 3 dice que si las ventas fueran con pagos anticipados. Entonces pues vamos a poner aquí el número 2, tipo de transacción, hemos puesto el número 1 porque dice cuando las ventas sean de pago único se pone el 1, pero cuando esté fraccionado en, digamos, ¿no?, un crédito, póngale de 80.000 bolivianos, ¿sí?, pero en 3 pagos, 2 de 30.000 y uno de 20.000, cada pago pareciera que estuviera menor o que fuera menor a 50.000. Entonces ahí viene un concepto de tracto sucesivo, el total de la transacción independientemente que se pague en cuotas supera los 50.000, por lo tanto tiene que bancarizarse, es decir, esas cuotas se tienen que realizar a través del sistema bancario. Ahí dice, si fuera ese el caso, vamos a poner en este caso el numeral 2, ¿no? Objeto del contrato, en este caso venta, ¿no? Entonces acá ya nos está pidiendo un contrato. La anterior resolución no pedía contratos, ahora sí hay que empezar a numerar los contratos. ¿Por qué? Porque además también nos pide que en otro lado registremos en este caso las transacciones con contratos, ¿no? Entonces en las ventas hay que tener un contrato individual por cada venta, o un contrato abierto también se llama, aquellos que van a venir constantemente a solicitar el producto y no se necesita un contrato para cada operación. El caso, por ejemplo, más allá de que sea o no de 50.000, el hecho de que Coca-Cola, por ejemplo, nos esté dejando cada semana producto al crédito, ya es un contrato abierto, es decir, cada que viene el camión, el preventista, nos dan crédito, nos venden al crédito si quieres, pero ese es un contrato abierto, no se necesita un contrato para cada operación. Un contrato cerrado es cuando por cada una de estas operaciones se hace un contrato único. Entonces ese contrato dice tiene que tener un número, en este caso contrato de venta 10001, el NID del proveedor, que en el caso de nosotros digamos va a ser nuestro NID, ¿no?, que en este caso dice el NID del proveedor es el carnet de identidad o esto cuando corresponda, ¿no? Si bien aquí dice el complemento del NID, ¿no?, dice consignar el complemento del carnet de identidad si es que correspondiera en este caso, número de autorización si es que obviamente tenemos la factura, en ese caso el número de factura, la factura 123, el documento de respaldo
dice 1 cuando sea un recibo, 2 cuando sea un documento de venta, un documento de despacho, un registro contable o comprobante y otros documentos. En este caso estamos poniendo 4, que va a ser el registro contable. El número de documentos de respaldo, en este caso el comprobante 10001, la fecha de emisión de factura y el monto, obviamente de 50.000 para arriba, ¿no? Entonces estamos llenando el formato de bancarización. ¿Cómo era el antiguo formato? El antiguo formato, como ven, era un poquito más complejo, ¿no? En este caso tenía lo mismo. Miren, a ver, ampliaremos. Una modalidad, una fecha, un tipo, un NID, una razón social, una factura. Ya nos pedía número de contrato, pero no era obligatorio en este caso. El importe de la factura, el número de autorización y las cuentas, eso nos pedía. Las cuentas de depósito y la cuenta de origen, ¿no? Es decir, mi cuenta bancaria como empresa al recibir el pago y la cuenta bancaria de dónde está saliendo el dinero de mi cliente, con el número de NID del banco en el que he depositado. Si no me equivoco, esto es del Banco Unión, ¿no? Y el número de depósito que tenía el depósito bancario. En ese caso, entonces, ahora miren en las ventas, ¿sí? Nos piden también, si quieren, ¿no?, el número de NIF de la empresa, el número de transacción, etcétera. Un poquito más sencillo, pero que esto ya ahora se presenta en el software SIAD. De la misma manera las compras, ¿no? En este caso tenemos compras, ¿sí?, que las compras que hemos hecho superen en este caso los 50.000. Entonces el registro de compras y ventas en la bancarización primero tiene que ver con que sean mayores a 50.000 y segundo, que estas operaciones estén registradas a través del sistema financiero bancario y que ahora, además del registro de la venta y la compra, se registren también las transacciones con los números de contrato, números de contrato individuales o números de contratos abiertos. Ahí viene entonces el que hay que saber utilizar el contrato abierto y el contrato cerrado, ¿ya? Entonces así se presenta la bancarización, ¿sí? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta ciertos conceptos, ¿no? Unos conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con la temporalidad y la trazabilidad. Déjenme abrir un archivo para que les explique estos conceptos.